Buenas noches, compañeros y docente. El día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de apoyo y salvaguardias frente a una posible irregularidad procesal. Esta charla estará encargada por los estudiantes de Derecho de la Universidad Señor de Zipán, bajo la supervisión de la profesora Eliana Barturén. Dicho ello, le daré pase a mi compañero Brian Vázquez Chapoñán para que les hable más acerca del tema. Buenas noches con todos. Daré una pequeña introducción, así como el establecimiento de apoyos y salvaguardias en el Perú. Como bien sabemos, antes en el Perú se tenía que iniciar un proceso legal de interdicción en el cual antes se le asignaba a un curador a las personas discapacitadas y ahora eh, pueden tomar decisiones con la ayuda de la figura legal de los apoyos y salvaguardias. Los apoyos en sí son formas de asistencia elegidos por una persona mayor de edad para poder facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo a la comunicación, en la comprensión y en la manifestación de la voluntad de quien requiera dicho apoyo. Esta figura puede recaer en personas naturales, también en personas jurídicas sin fines de lucro o en instituciones públicas. Asimismo, las acciones que realizan las personas designadas en apoyo son las que facilitan la comunicación y la comprensión de los actos que produzcan, digamos, efectos jurídicos y sus consecuencias, ¿no? Además, estas se orientan en la realización de actos que produzcan dichos efectos. Y ahora, la pregunta que debemos hacernos, ¿qué son los salvaguardias en el Perú? Pues estas son medidas para garantizar el respeto de los derechos de las personas que reciben dicho apoyo. Además, evita la afectación o la puesta en riesgo de los derechos de las personas asistidas, ¿no? Y es aquí donde el juez se va a encargar de supervisar y determinar si la persona de apoyo está actuando de conformidad con su mandato y la voluntad y preferencia de dicha persona, ¿no? En cuanto a los tipos de procesos para solicitar dicho apoyo y salvaguardias en el Perú, primero tenemos por la vía notarial, donde aquí procede en caso de la persona con discapacidad mayor de edad, es donde pueda manifestar su propia voluntad, ¿no? ¿Y por la vía judicial se puede hacer? Claro que sí. Se tramita como proceso de apoyo y salvaguardias conforme a las disposiciones que establece el Código Civil y el Código Procesal Civil. También tenemos que en el decreto legislativo 384 podemos observar que su objetivo principal es reconocer y establecer la capacidad jurídica de las personas en igualdad de condiciones, ¿no? Ahora, ¿cómo se regula el establecimiento de apoyos y salvaguardias y de quién se tramita? Pues la solicitud de dichos apoyos y salvaguardias se tramitan ante el juez competente o notario que pueden ser civiles o de paz letrado, ¿no? Entonces, ¿quién puede solicitar dicho apoyos y salvaguardias? Pues la propia persona mayor de edad puede acceder de manera libre y voluntaria, ¿no? Finalmente, se solicita a cualquier persona en caso de las personas en estado de coma sin apoyo y personas con discapacidad que no puedan manifestarse, ¿no? En el caso del solicitante con discapacidad, su solicitud debe contener las razones que motivan dicha solicitud, ¿no? Y el certificado de discapacidad. Para la designación de apoyo y salvaguardias a futuro, toda persona mayor de edad tiene la facultad de designar por escritura pública él o los apoyos, ¿no? Y salvaguardias a futuro por encontrarse, digamos, en situaciones de discapacidad o estado de coma, ¿no? También debemos recordar que esta designación de apoyos a futuro puede ser revocada en cualquier momento y por la misma persona que cuenta con apoyo. ¿Qué debe contener dicha escritura? Pues la solicitud debe ser elevada a escritura pública, así como la minuta de designación de apoyos y salvaguardias a futuro, ¿no? El nombre y el documento de identidad de la persona que también deseen el apoyo como la designada, ¿no? También los alcances o facultades de la persona designada a futuro y la duración del ejercicio de las funciones, ¿no? ¿Cómo procede por vía notarial? Pues procede por vía notarial en caso de la persona con discapacidad mayor de edad que pueda manifestar su voluntad, lo considere pertinente para felicitar dicho ejercicio, ¿no? De actos que producen efectos jurídicos, ¿no? Y por ende, el notario está obligado a otorgar medidas de accesibilidad y ajuste razonable, ¿no? Por último, para el reconocimiento judicial, procede la demanda cuando el titular es una persona con discapacidad que pueda manifestarse, ¿no? ¿Y qué debe contener dicha demanda, no? Esta demanda tanto el nombre
y documento de identidad de la persona con discapacitada, como el de la persona natural o jurídica designada, ¿no? Como apoyo, las razones que motivan la demanda y la duración del ejercicio de las nociones, ¿no? Ahora le daré el paso a mi compañera para que continúe con la charla. Gracias. Bien, prosiguiendo con la charla, como sabemos, el apoyo y el acceso a las salvaguardias en nuestro Código Civil está tipificado en el artículo 659, el cual establece que la persona mayor de edad puede acceder de manera libre y voluntaria a los apoyos y salvaguardias que considere pertinentes para coayudar a la capacidad de ejercicio. Luego tenemos la capacidad de ejercicio, que se encuentra tipificada en el artículo 42 de nuestro código y señala explícitamente que toda persona mayor de 18 años tiene la plena capacidad de ejercicio. En este grupo estamos incluyendo a las personas que presentan una discapacidad en igualdad de condiciones con los demás. Toda persona mayor de 18 años tiene capacidad de ejercicio y en igual de condiciones en todos los aspectos de la vida, salvo que usen o requieran de ajustes razonables o apoyo para la manifestación de su voluntad. Por consiguiente, tenemos la capacidad jurídica. ¿Quiénes tienen la capacidad jurídica en nuestro ordenamiento? Según el artículo 3 del Código Civil, señala que toda persona presenta capacidad jurídica tanto para el goce y ejercicio de sus derechos. Cuando hablamos de una capacidad de ejercicio, esta solo puede ser restringida por ley. Las personas con discapacidad también presentan una capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos. Toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y también para el ejercicio de sus derechos. De lo dicho, podemos concluir que hoy en día el término de capacidad jurídica no solo comprende una capacidad de goce, sino que también estamos hablando de una capacidad de ejercicio. Sin embargo, en nuestro código también se estipula quiénes son las personas con capacidad de ejercicio restringida. Estos se ubican en el artículo 45 de nuestro código y son aquellas personas mayores de 16 y menores de 18 años de edad, aquellos que no cuentan con capacidad de ejercicio, los pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, tenemos a los toxicómanos, los que sufren pena en la interacción civil y las personas que se encuentran en estado de coma. Estos no presentan una capacidad de ejercicio. Recordemos que en la actualidad la regla general es que toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos. Entendido a la capacidad de goce como la aptitud o idoneidad para ser titular o de situaciones jurídicas subjetivas tanto como los derechos y las obligaciones que ostentan las personas por su sola condición de humana. Si bien ahora tenemos la capacidad de goce que surge del nacimiento y que finaliza con la muerte. Ahora, ¿cómo se da la determinación de los apoyos? Conforme al artículo 659 de nuestro Código Civil, la persona que solicita los apoyos determina su forma, su identidad, alcance, duración y cantidad de apoyos que requiere. Los apoyos pueden recaer en una o más personas naturales o también en instituciones públicas o personas jurídicas sin fines de lucro debidamente registradas. Las personas que solicitan apoyos pueden hacer recaer esta asistencia en personas naturales o jurídicas. El artículo 13 establece que el Estado promueve la conformación de organizaciones y asociaciones de personas con discapacidad. Les presta asesoría, capacitación, facilita su acceso a fuentes de cooperación internacional
y promueve su participación en todos los espacios de concertación de asuntos públicos que no provengan de elección popular, como por ejemplo el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Ahora, veamos la designación de los apoyos. El artículo 659 señala que la persona mayor de edad que requiera de un apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica puede designarlo ante un notario o ante un juez competente. Por ejemplo, los pródigos o los que incurren en mala gestión podrán designarlos también ante un notario o un juez competente. Y finalmente tenemos a los salvaguardias, que son, los salvaguardias son medidas para garantizar el derecho, la voluntad y las preferencias de las personas que requieren de un apoyo especial, para prevenir el abuso y la influencia indebida por parte de quien brinda tales apoyos, así como también evitar la afectación o poner en riesgo los derechos de las personas asistidas. La persona que solicita el apoyo o el juez interviniente en el caso, se establecen que los salvaguardias que estimen convenientes para el caso concreto, indicando como mínimo los plazos para la revisión de los apoyos que requieran. Entonces, podemos concluir que los salvaguardias son medidas cuyo objetivo es garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona que recibe apoyo. Son medidas destinadas a prevenir el abuso y la influencia debida por parte de quien brinda tales apoyos. Entonces, son como medidas fiscalizadoras, garantes del respeto de los derechos y la voluntad de las personas con discapacidad y una preventiva afectación de los derechos de estas últimas. Le doy el pase a mi compañera para que continúe con la charla. Bueno, siguiendo con el tema de exposición, si bien todas las personas tienen los mismos derechos, un sector de las personas con discapacidad no podrán actuar o ejercerlo, ¿no? Bueno, lo que implica en la práctica de su capacidad de ejercicio de manera restringida, de allí que será trabajado la normativa nacional e internacional, ¿no? Para lograr que estos sujetos de derechos alcancen la igualdad de derechos, es decir, ejerzan sus derechos manifestando su voluntad, como lo haría cualquier otro sujeto de derecho sin discapacidad, pero mediante la asistencia, colaboración, cooperación de los apoyos y salvaguardias, ¿no? Entonces tenemos primero lo que es la capacidad jurídica. ¿Quiénes tienen capacidad jurídica en nuestro ordenamiento jurídico nacional? En nuestro artículo 3 del Código Civil prevé que toda persona tiene capacidad jurídica de goce y ejercicio de su derecho. Entonces, el presente artículo especifica que toda persona tiene capacidad jurídica para el goce, es decir, una actitud e idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas subjetivas como los derechos y obligaciones. Y también para el ejercicio de sus derechos, ¿no? El poder ejercerlo, actuarlo, llevarlo a cabo. De lo dicho, se colige, ¿no? Que hoy en día el término capacidad jurídica no solamente comprende a la capacidad de goce, sino que se ha extendido a la capacidad de ejercicio. Si bien también tenemos una segunda pregunta, ¿en qué casos de la capacidad de ejercicio estará restringida por la ley, ¿no? Tenemos el artículo 45, literal A, del Código Civil, que establece que todas las personas con capacidad de ejercicio restringida, contempladas, ¿no? en su numeral 1 al 8 del artículo 44, contarán con una representante legal, ¿no? Si bien así, también tenemos el artículo 45, literal B, que señala que las personas con capacidad de ejercicio restringidas, de la misma manera, en el numeral 9 del artículo 44, contarán con los apoyos y salvaguardias establecidos judicialmente, ¿no? De conformidad a las disposiciones establecidas en el presente código. Entonces, en caso, si se podría que contar un representante legal que excluya o supla la voluntad del representado, asimismo, no se logra entender, en este caso en concreto, cómo una suma de personas, cómo podría ser considerada relativamente incapaz, ¿no? Ese término debería ser
desterrado o dejarse de la persona con capacidad de ejercicio restringida. Y bueno, ¿quiénes son las personas con capacidad de ejercicio restringida en nuestro ordenamiento jurídico nacional, ¿no? Como ya lo mencionó mi compañera anteriormente, son los mayores de 16 y menores de 18 años de edad, los pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, los toxicómanos, y bueno, podemos llegar a una conclusión, ¿no? Que la regla general es que toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos, entendiendo a la capacidad de goce, ¿no? Como la actitud y merecimiento para ser titular o destinatario de situaciones jurídicas subjetivas, como los derechos y obligaciones, ¿no? Que ostentan las personas por su sola condición humana. Entonces, la capacidad de goce que surge desde el nacimiento del artículo número 1 del Código Civil, y bueno, que finaliza con la muerte que prevé el artículo 61 del Código Civil, que pone fin a la persona. Doy pase a mi siguiente compañera. Bueno, respecto a los comentarios de mis compañeros, surge la siguiente interrogante, ¿no? ¿Puede existir irregularidad procesal dentro de un proceso de apoyo y salvaguardias? ¿Dónde se denotaría todo ello, no? En cierta parte sí. Entonces, todo ello se denota en la consulta, ¿no? Que se deriva en lo que viene a ser segunda instancia. Entonces, lo principal que viene en la consulta es ejercer en segunda instancia labor de control de las posibles irregularidades procesales que se hayan incurrido en el desarrollo del proceso. Todo ello pasa porque en primera instancia omiten ciertas partes fundamentales en su decisión, incurriendo en errores. Y en segunda instancia se revisan y se subsanan ciertos errores que ponen en graves problemas a lo que viene a ser el debido proceso, ¿no? A finales de evitar todas dificultades en la ejecución de la sentencia, corresponde aclarar y precisar los errores y omisiones que se advierten en la sentencia, ¿no? En cuanto a las atribuciones de lo que viene a ser apoyo y salvaguardias. Por consiguiente, hay que precisar que respecto a ello, la Corte Suprema de Justicia de la República, en un expediente, dice que es elevado a consulta a fin de que sea aprobado o desaprobado en razón de apreciarse o no alguna infracción legal, procesal o sustancial, ¿no? Esto se encuentra en la casación número 1895-2003, Arequipa. Publicada en el diario El Peruano el 28 de febrero del 2005. Por otro lado, se indica que los apoyos cumplen la función de facilitar o hacer efectivo el ejercicio y protección de los derechos del discapacitado, ¿no? ¿En qué sentido? Confirmar una resolución de que viene a ser de apoyo y salvaguardias se fundamenta en el supuesto legal que contempla el artículo 45b.2 del Código Civil, en razón de que no está en posibilidad de manifestar la voluntad, ¿no? Entonces, también hay que el juzgador dice que debe precisar, ¿no? Si tiene, por ejemplo, en este caso, que se emitió en primera instancia, donde dice que la persona se encontraba con derrame cerebral, ¿no? Entonces, el hijo de la señora pide apoyo y salvaguardias en el caso de que su madre se encuentra imposibilitada de poder ejercer por sí misma sus derechos que se les atribuye. Entonces, él quiere adquirir todas esas atribuciones de su madre y ser como su representante, ¿no? Ante cualquier sistema que se presente. Entonces, para desarrollar todo ello, tiene que haber una supervisión del equipo multidisciplinario de que viene a ser de los juzgados, ¿no? Entonces, el equipo multidisciplinario va a estar encargado de facilitar y ver en qué estado realmente se encuentra tal persona para poder solicitar. Aparte de ello, hay ciertos casos que se omite las visitas que se hace por el equipo multidisciplinario, ¿no? También hay casos que no se les notifica adecuadamente. Entonces, al no notificarse adecuadamente a las personas que pueden estar interesadas en el proceso,
para garantizar un debido proceso, ¿no? Entonces, todo ello incurre en error en primera instancia el juez y en segunda instancia, que entra de forma de consulta, se desaprueba, ¿no? Por falta de notificaciones o de los errores que se cometen, ¿no? Entonces, respecto al tema, sería todo lo que se indicó, más lo que mis compañeros ya hicieron mención.